A inicios de la década de los 90, el Perú se encontraba en una situación, por decirlo menos, complicada. Luego de varios gobiernos de administraciones fallidas, la nación debía enfrentar graves problemas sociales, institucionales y económicos. Una pobreza que alcanzaba al 55% de las personas. Un decrecimiento anual de menos 0,3% del PBI. Un déficit de las empresas estatales que alcanzó el 5% del Producto Bruto Interno. Una deuda extranjera de más de 25.000 millones de dólares. Una hiperinflación que había logrado el récord de 7.481%. Por si fuera poco, los movimientos terroristas habían capturado y sometido a más de 2/3 partes de nuestra nación. Conflictos de frontera, como la que se producía con Ecuador, terminaba de mostrar un escenario terrible para el país. Bajo este contexto, el 5 de abril de 1992, el Perú afrontó un quiebre constitucional. El presidente Fujimori efectuó el denominado autogolpe y con ello disolvió instituciones y dejó sin efecto la Constitución de 1979. A pocos meses de producida esta situación, se convoca al Congreso Constituyente Democrático, que permitió el retorno a la institucionalidad, para lo cual fue indispensable el desarrollo de la Constitución que hoy nos acompaña, la Constitución de 1993. Modificar la actual Constitución política. Para la elaboración de esta Constitución, se contó con 80 congresistas constituyentes, provenientes de diferentes partidos y alianzas políticas. Producto de un arduo trabajo, se logró un texto constitucional cuya aprobación en promedio alcanzó un 85.73% en el Pleno del Congreso Constituyente Democrático y fue ratificada por primera vez a través de un referéndum mediante el cual el pueblo la aceptó por más del 50% requerido. Si bien han sido varios los intentos por desconocer la validez y legitimidad de esta Constitución, el Tribunal Constitucional en más de una oportunidad la ha reconocido como la Constitución vigente en nuestro país. ¿Qué es una Constitución política? Es el texto escrito que rige a un país. Se le considera como la norma suprema de todo el ordenamiento y con ello obliga a todos, públicos y privados, a su cumplimiento. Asimismo, con la complejización de los estados, se agregó diversos contenidos, destacando el régimen económico, fiscal y financiero. Hoy, nuestra Constitución no puede ser contradicha ni desnaturalizada por ninguna otra norma ni pronunciamiento estatal en el ordenamiento jurídico del Estado. Establece la forma como se organiza el Estado, contiene sus organismos principales y de estos establece su conformación y sus funciones. Establece la forma en que se crean las normas y quién puede crearlas. Precisa derechos y obligaciones de todo ciudadano. Si bien la nueva Constitución contiene unas 180 innovaciones frente al texto de 1979, no puede soslayarse que muchos de los derechos e instituciones provienen de anteriores cartas magnas. De hecho, es importante observar que cada uno de ellos son producto de la influencia de las distintas constituciones que emergieron en el mundo a lo largo de los tiempos. Veamos las que más inspiraron la elaboración de la Constitución de 1993. La Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Fue promulgada en el año 1787 y hasta la fecha, con varios añadidos, se mantiene vigente. En ella se establecen los derechos o garantías personales fundamentales, así como una forma de gobierno que se definió como modelo presidencial. La Constitución Mexicana de 1917 o Constitución de Querétaro fue la primera que incorporó derechos sociales o de segunda generación, entre los cuales se encuentra la gratuidad de la enseñanza primaria, el derecho a una remuneración justa, el salario mínimo, la jornada laboral de 8 horas y el descanso semanal.
el derecho al trabajo y a la huelga, entre otros. La Constitución alemana de 1949, o Ley Fundamental de Bonn, posterior a la Segunda Guerra Mundial, fue la primera en establecer en su texto la dignidad humana, que ha inspirado a muchísimas cartas constitucionales posteriores, incluyendo a la nuestra. Asimismo, diseñó una constitución rígida, una organización federal, un voto de censura constructivo. Incluye quién reemplazará al censurable o censurado, y la conocida barrera o valla electoral en el sistema de partidos políticos. Como consecuencia de la aplicación de una constitución, y en especial de la nuestra, se suelen hablar de algunos conceptos que son importantes tener presentes. El principio de constitucionalidad o supremacía constitucional. Se dice, con razón, que todo deriva de la Constitución. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico. Ello significa que prevalece ante cualquier otra norma del ordenamiento, por lo que se prefiere aplicar la norma constitucional frente a cualquier otra. El bloque de constitucionalidad. Es importante tener claro que existe un conjunto de normas distintas a la Constitución que son normas con rango de ley, pero que son importantes de tener en cuenta porque deben utilizarse para evaluar la constitucionalidad de otras normas. La Constitución histórica. La noción de Constitución histórica alude a elementos o rasgos que se repiten de manera invariable a lo largo de las constituciones en el tiempo. En nuestro país se dice que los elementos de la Constitución histórica son, en general, la forma republicana de gobierno, el principio de democracia representativa, el diseño de Estado unitario y descentralizado. Lo que es evidente es que la separación de poderes y el Estado constitucional de derecho son elementos que no se pueden modificar, porque su ausencia eliminaría la esencia misma de una constitución contemporánea. La Constitución de 1993 nace como respuesta frente a quienes veían al Perú como un país inviable. Hoy podemos decir con claridad que sus características, originadas como consecuencia de anteriores constituciones, de una realidad mundial completamente distinta a las décadas previas y de una de las situaciones más difíciles por las que tuvo que pasar nuestro país, permitieron construir una Carta Magna que, reconociendo los derechos de la persona, aseguró la paz y el crecimiento económico de nuestro país. Modificar la actual constitución política